habían varios que no lo pudieron terminar, ¿no? Ya lo han podido hacer. ¿Cómo les ha ido? Alejandra, ¿quién más eran los que estaban? Alexander, de los que me acuerde, Brian. ¿Ya han podido implementarlo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Hoy quería ver la implementación de las aplicaciones web, pero si no han terminado de implementar Árbol MVI está complicado, ¿no? Pero bueno, me van a ir entendiendo esto. Vamos a ir viendo a ver qué es lo que está pasando. No entiendo, pero ahorita vamos a ver. A ver, ¿dónde lo tenía? No estaba definido todo, ¿no? Vamos a ver. Ya está. 10.
quiero ver. ¿Por qué? Vamos a hacer esto. Exactamente, es este. Creo. Sí, creo que es esto. Pasa. Vamos a ver. Bien. Bueno, tengo que ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es el comando? Embeds. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Mm.
Bien. Está con todo, creo. Ya. A ver. Sí, contacto. No lo guardé en lo anterior. A ver, no me importa. No me deja. ¿Qué me está diciendo? Conocer. Tengo que ver qué es lo que sucede. Ahí está.
Ok. Ahora sí. Ok, aquí lo que hemos desarrollado acá. Corrido por nivel, recorrido en orden, orden, desorden, nivel, eliminar uno, recorrido por nivel, tamaño. Pues, ya, vamos a ver, por lo menos sé que está funcionando esto. Ok, a ver, veamos la implementación, no sé dónde es donde tienen problemas, pero vamos a tratar de ver la estructura, ¿no? Como la hemos analizado. Acá tenemos la clase árbol, la clase MVías, perdón. La clase MVías, como ya lo habíamos visto, está definido por, en este caso, dos vectores. El vector de datos y el vector de hijos. Acá tiene un orden, ¿no? Utilizados para definir las navegaciones por niveles, ¿no? Y aquí un tamaño máximo, que era lo que habíamos definido anteriormente, que ya lo vamos a ver para definir un máximo de cantidad de valores que se pueden insertar dentro de este tipo de estructura. Bien, una vez definida MVías como como una clase, acá tenemos, lo que no he visto aquí es dónde está, lo tengo, ya, viene a ser su nodo, lo hemos puesto como NVías, nodo de NVías, ¿sí? El nodo entonces, jóvenes, está compuesto por, lo vamos a ir viendo, cómo se lo armó. Voy a acordarme de cómo se desarrolló esto. Y lo vamos a tener, ¿dónde está? Acá, ¿no? Ok. Acá tenemos como un vector que va a tener elementos y el otro que va a tener un conjunto de hijos, ¿no? O en este caso enlaces. Tenemos elementos, enlaces y la otra condición podría ser de elementos vacíos, ¿no? Un nodo de elementos vacíos que me apunte. Esa era la estructura. Cuando creábamos un nodo íbamos a crear este tipo de estructura, ¿no? Entonces íbamos a crear un vector que tenga elementos, que esté ordenado y que contenga también un vector de enlaces. Eso era lo que se quería implementar. Esa implementación ya está acá, ¿no? Entonces tenemos dos vectores, una lista de hijos, de datos y una lista de hijos. ¿Qué es lo que define acá? Define un orden. Ya. El orden aquí es la cantidad de valores que va a tener. Si es de orden n, significa n hijos menos un elemento, ¿no? Eso es lo que estamos definiendo a través del orden. Y estaba pensando en otra cosa. Ok, entonces fíjense, acá qué es lo que se hace, es la inicialización de esos vectores, ¿no? Primero, vector hijo y vector datos. El vector hijo va a navegar todo el contenido de los elementos de orden, en este caso si es de orden 3, si es de orden 2, no sé cómo lo he colocado acá, a ver, no lo veo. Vamos a ver acá en la implementación de orden 4, por ejemplo
Si el número es 4, entonces va a recorrer desde 0 hasta 4. 4 enlaces, 3 elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá lo que estamos haciendo es adicionando a la lista de hijos, ¿no? En este caso, a la lista de hijos la cantidad de elementos. Y aquí, cuando hablamos de hijos, estamos hablando de enlaces, ¿no? Por eso 4 enlaces, ¿no? Vamos a ir adicionando 4 enlaces. Y aquí el recorrido es del orden -1, ¿no? Es decir, 4 menos 1, 3. 3 datos que van a ser adicionados a esa lista. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos cargando los elementos al inicializar el árbol, ¿no? Lista de datos igual a datos. Acá tengo un self, ¿no? Del valor definido. La lista de datos, ¿no? Que tenemos aquí, igual a los datos que se están insertando. Quiere decir que acá si el valor está en 0, vamos a tener una lista de datos con esos valores, ¿no? Para inicializarlo. Eso es lo que hacemos al momento de inicializar una estructura de este tipo. Una vez lo tengo cargado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que estábamos viendo acá, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos definiendo que este M va a ser de tipo 4 y va a tener 4 enlaces y 3 elementos, ¿no? Esta estructura ya está inicializada y lo único que va a hacer este elemento es el construirlo, ¿ok? O el construirse en este caso. Bien, ya lo tenemos definido. Aquí hay los elementos getter y setter de ese nodo. Primero partimos por algo pequeño, ya les había dicho. El pequeño viene a ser el nodo. El nodo tiene para asignar una posición. ¿Cuál es la asignación? Esto ya se lo trata de forma independiente, ¿no? Asignar datos o asignar enlaces, ¿no? Cualquiera de las dos. Cuando asignamos datos es como manejarlo en un vector, ¿no? Mandamos la posición y mandamos el dato, es simple, ¿no? Entonces dentro de la lista vamos a tener la posición y el valor. En setDato es eso, en getDato simplemente la posición de donde quieres obtener el valor. Eso ya no tengo que definir, explicárselo, eso es sencillísimo. En setHijo pasa lo mismo y ya lo armamos. Fíjense acá, cuando una posición, en este caso cuando el hijo está vacío, ¿no? Se manda una posición y se define, ¿no? En nulo. O digo, no en nulo. Si en esa posición es igual a nulo, entonces retorna un valor de vacío. Aquí no lo han hecho, no se ha implementado. Sí. Vamos acá. Quiero ver si el elemento get número de hijos no vacíos. Esto es para otra cosa. Quiero ver si tenemos uno donde se define si ese elemento aquí. Datos llenos. A ver. Dice get número de datos no vacíos es igual a longitud de lista de datos. Lo que quiero ver es cómo lo han resuelto. Cómo se resolvió esa vez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Era lo que le decía. Cuando un nodo está vacío. Era lo mismo que definíamos en la estructura nodo, ¿no? Nodo vacío era cuando ese valor estaba apuntando a nulo. Cuando el elemento raíz era igual a nulo. Ahora acá, en esta definición, cuando ese elemento está vacío. Para mí ese elemento está vacío cuando sus contenidos del nodo no están ocupados. Cuando no están ocupados, yo tendría que venir, recorrer el vector de nodos, ¿no? Y verificar si esos nodos están
no sé, para mí, digamos, yo debería implementarlo. Si esos valores están con -1, significa que estos valores están vacíos o si no tienen contenido. Si no tienen contenido o están en nulo, entonces cada uno de estos elementos, entonces, ya me acordé cómo se define. ¿Por qué están utilizando la longitud? Si nos vamos acá, es que son funciones que vienen en Python, ya me acordé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, estado de los datos llenos, ¿no? Números de datos no vacíos es igual a la longitud de datos. ¿A qué es igual el length de esa lista? La lista que tenemos acá, ¿no? De datos, lo que yo hago es obtener la longitud. ¿Qué quiere decir? Si dentro de esa lista existen elementos, entonces la longitud me va a decir, ¿no? Hay un elemento, hay dos, hay tres, hay cuatro. Es el tamaño de ese objeto. Fíjense lo que me está diciendo ahí. Es una función que me devuelve el tamaño de un objeto en un valor entero. Entonces, si yo le mando una lista y esta lista no tiene elementos, por supuesto está vacía. Y aquí, si yo obtengo el número de datos ¿cómo se llama? De la lista, del vector, me va a decir, si estos dos coinciden que no tienen elementos, entonces este dato está vacío, ¿no? Eso es lo que lo han definido dentro de este esquema. Fíjense, cantidad de datos igual a 0, recorre la lista de datos de 0 a rango, ¿no? Los datos son igual a el valor del índice, ¿no? Y si este dato es distinto de nulo, ¿no? Cantidad igual a cantidad más 1. ¿Qué es lo que está haciendo? Contando, ¿no? La cantidad de elementos o el número de datos no vacíos, dice, ¿no? En este caso. Y te devuelve la cantidad de datos que están ocupados. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Nosotros queremos saber si estos elementos están vacíos. Aquí medio que lo han hecho medio raro. ¿Qué es lo que yo haría? ¿No? Yo implementaría simplemente acá, ¿no? Un recorrido al momento de cargar los datos, por ejemplo acá, yo lo cargaría acá los datos con -1, ¿no? Un valor. En vez de adicionar los nulos, yo al inicio, digamos, ¿no? Aquí en datos lo adicionaría con un valor de -1. Si yo le ingreso acá un valor de -1, ¿no? Me está diciendo, ¿no? Me está indicando que esos datos no tienen valor, ¿no? No tienen elementos. Si yo voy y hago simplemente una comparación o un recorrido y verifico que todos los elementos están con -1, entonces está vacío. Si hay alguno de esos elementos que no tiene -1, entonces existen todavía un valor dentro de sus datos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Dentro del recorrido devuelvo la posición de ese valor para que se pueda insertar en ese lugar. Entonces, cosas de ese estilo yo las tengo que comenzar a pensar, ¿no? Para ver cómo resuelvo, ¿no? Las operaciones. Por eso le digo, eso depende mucho de la implementación que se defina o se haga dentro de estas operaciones. Entonces ahí lo tienen, hay un pequeño ejemplo de eso. Entonces lo primero que yo tengo que resolver es mi nodo. Una vez yo lo tengo resuelto mi nodo, pueda insertar datos, pueda inicializarlo, pueda recorrerlo, ya tengo un espacio ganado, ¿no? Ya tengo la creación del nodo. ¿Qué es lo que me falta? La implementación del árbol. ¿Qué es lo que hace la implementación del árbol? Lo único que hace es lo mismo que hacíamos en un árbol binario normal, ¿no? Conectar los nodos. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso que necesitamos lo mismo. Si se dan cuenta, estamos en la misma situación, ¿no?
Tenemos una raíz, esa raíz empieza en nulo para este árbol de medida de búsqueda. El orden es de 3, ¿no? Aquí está definido ya de forma este, constante, ¿no? Orden igual a 3, si el orden es menor que 3, dice orden debe ser mayor o igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos elementos, que los tenemos definido, ¿dónde está? Que los tenemos definido acá, ¿sí? Van a ser 2 valores y 3 enlaces. ¿Qué quiere decir? Que todas las estructuras de estos árboles de los nodos va a tener ese valor. ¿Ok? Ahí estamos. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, antes que sigamos avanzando, o dónde están quedados, no, no sé, para que yo siga avanzando. ¿Está bien? ¿No tienen duda hasta ahí? Hola, hola. ¿No tienen duda hasta ahí? No, ingeniero. Bien. Entonces no sé dónde está su problema, pero a ver, vamos a continuar. Esa es la idea En que el mío, tenemos. ingeniero, es en insertar, que, bueno, Ujú, intento insertar datos, pero es como que si no me llenara nada. Entonces, con eso es lo que estoy bregando un poquito. ujú, ya, eso lo vamos a ver ahora. Entonces ahí tenemos, ¿no? Mm, No sé si esto sea necesario, pero véanlo ustedes, simplemente yo recibiría aquí un valor, nada más, el orden, se lo asignaría. ¿Para qué? Para que podamos definir cuántos valores van a tener. Acá se lo han puesto de forma estática, que van a ser de 3, pero no sé, eso ya depende mucho de la implementación que ustedes le quieran dar, ¿no? Bien, ya inicializamos acá, quiere decir que acá tenemos un árbol que, fíjense, todavía no tiene ni un nodo definido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Fíjense que aquí estamos implementando lo mismo, mismos métodos, todo lo demás, ¿no? Cuando un elemento es hoja, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Cuando un elemento es hoja, cuando estos elementos no tienen ningún tipo de descendencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense que la teoría va relacionada a la práctica, ¿no? Recorremos todo y si este nodo yo debería ya tener una función donde debería preguntar, ¿no? Si el nodo no tiene conexiones, si ese nodo no tiene conexiones, es hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace acá, no? Mientras, en este caso, reviso o recorro todo el vector y me pregunto, ¿no? Si es hijo vacío, ¿no? Ese elemento, es decir, si no tiene ningún enlace. Si no tiene ningún enlace, entonces lo va a ir recorriendo hasta terminar, ¿no? Si no encontró ninguno de esos elementos que hayan cambiado, entonces me va a devolver verdadero. Si no, en alguno de los casos va a ser falso. Estado de un nodo, no sé por qué lo están utilizando, posición del hijo, por donde va a bajar, exactamente. Estos son factores que van a determinar mucho la implementación que ustedes realizan. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir dentro de estos valores que estoy queriendo cargar, tengo que definir cómo va a ser el cargado de los datos, digo, la asignación de los valores. Si yo hago el insertar acá y sé que la raíz está vacía, lo primero que tengo que hacer es la creación de este.
nodo. Mientras más simple sea su implementación, es mucho mejor, ¿no? Mientras no nos compliquemos. Entonces, si la raíz es vacía, quiere decir que no hay ningún elemento y creo el nodo y comienzo a insertar los elementos dentro del vector de datos. Es lo primero que tendría que hacer. ¿Ok? Listo. Una vez lo tenga, fíjense que voy a tener que tener un método que para el siguiente valor que yo quiero ingresar, lo que él haga es recorrer el vector y que me indique en qué lugar yo tengo que asignar. Para ello, lo primero que tengo que verificar es si el vector está vacío o hay una posición libre. Si hay una posición libre, esa función me tiene que decir, ¿no? En este vector, en la posición 1, 2, 3, hay una posición libre. Verificar primero si el valor que voy a ingresar se va a ingresar en este nodo o se va a ingresar en otro nodo. ¿Cómo lo voy a hacer? Verificando, pues, ¿no? Si su valor es menor a este elemento, ¿no? Y es o es mayor a este elemento o es menor a este otro elemento, entonces voy a verificar primero si los elementos que están dentro de este vector, ¿no? O hay un elemento vacío dentro de este vector para que yo ingrese el siguiente. Pero primero tengo que comparar, ¿no? Si ese valor que voy a ingresar, por ejemplo, si son, es de 3 elementos, yo necesito ingresar uno nuevo más acá. Si quiero ingresar, no sé, 20, voy a preguntarme, ¿no? 20, primero vengo y me pregunto, ¿no? Este vector tiene casillas vacías y me va a decir sí, está en la posición 3. Bien, me vengo a la posición 3 e inserto, si quiero, ese valor sin necesidad de preguntar, 20. Pero ¿qué pasaría si lo que voy a ingresar es 3? Igual, vengo de repente y le inserto el 3. Pero agarro y digo, este vector está ordenado y me va a decir no. Si no está ordenado, lo ordeno. ¿Entiendes? Entonces, hay varias funciones que yo lo puedo hacer durante el proceso de inserción o luego. Eso depende mucho de la implementación que ustedes hagan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento, acá, en el momento de insertar. ¿Qué es lo que se tiene que definir? Primero, la pregunta base, clave, ¿no? Si ese elemento está vacío, esa raíz está vacía. Si esa raíz está vacía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como todo, fíjense, no hemos tratado o he tratado yo que la implementación cuando se la desarrolle, porque esto lo han hecho los alumnos, cuando la implementación que se desarrolle se haga idéntico o utilicen los mismos pasos que la implementación de un árbol binario o de un árbol B+, o cualquier implementación de un árbol rojo-negro, de un árbol de cualquier tipo, genérico, todo tiene que funcionar de la misma manera. Tiene que basarse en el mismo parámetro. ¿Cuál es el mismo parámetro? Las condiciones, ¿no? Extremas, ¿no? Si está vacío, si está lleno o si cumple la condición normal. Entonces, en base a eso, jóvenes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear el nodo. Si yo hago este primer paso y funciona y lo puedo enlazar, entonces significa que ya el proceso está comenzando a funcionar. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Creo un MVIAS en un orden y con un dato. El orden ya está definido allá arriba, si no, deberíamos habérselo pasado acá. ¿Ok? Entonces, lo que están haciendo simplemente es asignando el dato. Ya eso lo vimos arriba, ¿no? Entonces lo crea y lo vincula. Ese nodo está vinculado y devuelve, en este caso, si el árbol es distinto de nulo, inserte y devuelve true. No sé por qué lo ha hecho así, pero igual, ya está, ¿no? Inserta y retorna el valor de la inserción. Bien, ¿qué pasa por la otra condición? Ya saben, no estamos haciendo la condición máxima, ¿no? Sino la condición normal.
¿Qué quiere decir? Que no está nulo, ¿no? Si no es nulo, ¿dónde está? Vamos es por eso que he hecho el retorno, ¿no? Una vez inserta, ¿no? Pasa por vuelve verdadero, caso contrario, para no hacer el proceso del else de acá, si no cumple esta condición, se va a pasar acá. Ok, veamos acá. Estado actual o nodo actual igual a la raíz, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Recorrer el árbol. ¿Qué quiere decir? Que este árbol ya tiene un nodo asignado. Entonces, mientras el nodo actual, que viene a ser la raíz, ¿no? Sea distinto de nulo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar el recorrido. Primero, ¿qué es lo que se pregunta? Si ese nodo es hoja. ¿Por qué? Necesitamos conocer si ese nodo es hoja. Necesitamos conocer si ese nodo es hoja. ¿Para qué? Para poder ir insertando los valores dentro del vector, ¿no? Y también necesitamos saber si es hoja para saber si ese elemento es el elemento inicial y ver de ahí cómo lo vamos a ir enlazando. Caso contrario, tendríamos que ir navegando nivel por nivel para encontrar, ¿no?, el valor que corresponde. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? ¿No? A ver, estoy viendo cómo se ha implementado. Entonces, si es hoja, ¿qué va a pasar? Viene acá y dice, está dato en el nodo, es decir, el valor que se va a ingresar está dentro del nodo, que era lo que habíamos visto, ¿no? Para verificar si es que el elemento que se va a ingresar ya está en el nodo, no necesitamos ingresarlo. ¿Por qué? Porque el árbol no registra valores iguales. Aquí lo único que ha hecho es salirse, ¿no? Entonces, si es que cumple esta condición, se sale, ¿no? Return false. Caso contrario, verifican si los datos están llenos. Si el nodo actual tiene todos los datos llenos, ¿qué tienen que hacer? Verificar, que es lo que vi por ahí, ¿no? Verificar dónde se tiene que insertar el siguiente nodo, ¿no? ¿Yo qué haría? Primero preguntaría si hay elementos, inserto un valor dentro del nodo que ya está. En este caso, lo que está preguntando es el otro caso, ¿no? Y por el else va a ser el de acá. Entonces, estamos en lo mismo. Si este dato me está diciendo que no está lleno, es decir, que hay valores todavía dentro del arreglo, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Insertar un valor al nodo, ¿no? ¿Cómo se va a insertar el valor del nodo? Paso el nodo actual y le paso el dato. Y él se encarga de insertar. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Insertar. Aquí está, ¿no? Inicializa las posiciones, yo paso al nodo y paso el dato, simplemente verifico el rango, ¿no? De los datos es un rango -1, y lo que hago es verificar, ¿no? Si este valor no está vacío, obtengo el valor del nodo del dato actual y comienzo a recorrer, ¿no? Y verifico, ¿no? Dato es menor que el dato actual para ingresarlo en forma ordenada y la posición es distinto de -1, posición, voy incrementando y al final lo que hago es la inserción del valor. Aquí simplemente para recorrer y ubicar la posición. Una vez la tengo la posición, lo que hago es asignar el dato de ese nodo, ¿no?, en la posición definida. Eso no lo vamos a estudiar, ¿no? No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un simple manejo de un vector. Yo lo haría de otra manera, pero dejémoslo ahí, ¿no? Eso es parte ¿qué se llama? De la forma en que uno implementa. Ok, sigamos por donde estábamos. Entonces, fíjense que acá inserta, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Me está diciendo que está lleno el valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un nodo
y buscar dónde lo tengo que enlazar, ¿no? Entonces, primer paso, creo el nodo, que era lo que estábamos haciendo acá, ¿no? Creo el nodo. Si este nodo me está diciendo que está lleno, es decir, que ya no se pueden meter más valores, lo que tengo que fijarme es dónde lo voy a enlazar el nuevo nodo. Pero ¿qué hago primero? Lo creo el nodo, le asigno el valor y luego veo dónde lo voy a enlazar. ¿Dónde lo voy a enlazar? Tendría que preguntarme, pues, ¿no? Si el valor es menor o es mayor que uno de estos elementos. Tendría que recorrerlo y verificar en qué posición es donde le toca que se inserte ese elemento, ¿no? Así es sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense acá. Tiene un método que dice, ¿no? Posición del hijo por donde tiene que bajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Se supone que ese método me va a devolver la posición de donde dentro del vector de hijos yo tengo que vincular al nuevo vector, ¿no? O al nuevo nodo, perdón. Entonces, sin saberlo, ¿qué es lo que hace ese método? Yo confío, perdón, es algo que me enseñaron cuando yo programaba y me decían, ¿no? Ustedes definan los métodos que van a utilizar sin necesidad de implementarlo todavía, ¿no? Cuando yo estaba desarrollando. Si yo confío que este método me va a devolver la posición, lo único que hago es decir, ¿no? Esta posición, ¿no? Posición hijo de dónde tiene que bajar y se la asigno a una posición. Supongamos, ahorita lo vamos a analizar luego, qué es lo que hace eso, que me devolvió la posición dentro del vector. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando la tengo esa posición? Tengo que asignar en esa posición el nuevo nodo. ¿Y qué es lo que hago? Le digo set hijo, que ya está definido, le mando la posición del vector y le asigno el nuevo hijo. ¿A quién? Al nodo actual, ¿no? Se supone que estamos manejándolo el nodo actual. Ya cumplimos una condición de navegar, ubicar y vincular, ¿no? Navegar para ver dónde hay un hijo o de un lugar, si ese hijo no está vacío. Y el otro, ubicar la posición donde se va a insertar el nuevo nodo. Se inserta y devuelve el valor de true. Ahora, ¿qué pasa? Mientras esta condición no se da, ¿no? Si no es hoja, ¿no? Aquí está la otra condición. ¿Qué significa la otra condición? Que tiene que navegar hasta encontrar un lugar donde tenga que ubicar el siguiente elemento, ¿no? Entonces, en esas condiciones, fíjense, se pasa al siguiente valor. ¿Qué es lo que hace? Verifica el estado del nodo, ¿no? Si el estado actual, el estado del nodo, ¿qué dice? Estado del dato en el nodo. El estado actual del dato, si cumple la condición, si está el dato en el nodo, perdón. Seguimos lo mismo, ¿no? Si el elemento que se va a insertar sigue la misma condición de allá, ¿no? Está dentro del vector, entonces no pasa nada, ¿no? No lo voy a insertar. Pero si no, ¿qué es lo que hago? Esta es la función determinante, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Verificar por dónde tengo que insertar el elemento. Esta función es principal, ¿no? Entonces voy y verifico por dónde la voy a insertar. Y él me devuelve un valor y me dice, por aquí tenés que insertarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo mismo, ¿no? El nodo actual se obtiene esa posición del hijo de ese lugar y se le pasa al hijo por donde tiene que bajar, ¿no? La posición que se tiene, ¿no? Entonces, de ese nodo actual se obtiene la posición del hijo. Fíjense que esto es para hacer el recorrido. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Si
el elemento es hoja, es fácil porque el siguiente elemento lo voy a vincular. Pero ¿qué pasa si el elemento no es hoja? Es lo que sucede acá. Si este elemento no es hoja, tengo que recorrer al siguiente nodo, ya sea a la izquierda, o ya sea a la derecha, o ya sea en el centro, hasta que me tope con un nodo que sea hoja. ¿Para qué? Para que aquí cree el nuevo nodo y lo vincule, ¿no? Eso es lo que está haciendo esta operación que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Fíjense, está pasándole la posición a este hijo y navegando el nodo, ¿no? Nodo actual, get hijo de esa nueva posición, me voy a esa nueva posición y se la paso al hijo por donde tiene que bajar. Si esa posición no es nula, ¿qué significa? Que tengo que volver a realizar la misma operación. Pero si es nula, ¿qué sucede? Lo asigno, ¿no? El valor. Entonces creo el nuevo nodo y le asigno esa posición al nuevo hijo. Pero en caso contrario de que no se cumpla, ¿qué tiene que hacer? Nodo actual va a ser igual al nodo por donde tiene que bajar. Es decir, le paso el nuevo puntero de ese nodo para que vuelva a ingresar al bucle hasta que este se cumpla. La condición ya está este, funcionando. No sé si, Alessandra, ahí tienes algún problema, lo pudiste entender. Yo sí lo entendí, ingeniero. La verdad es que no pensé que tuviera tantas funciones dentro del mismo insertar. Me sorprendió, la verdad, pero queda mucho más claro.
Ahora sí, ya volví. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Ok, es que mi máquina ya estaba por acabarse su batería. Bien, sí, sí. Entonces, ya quedó más claro, ¿no? El asunto. Sí, ingeniero. No, ok, espero que con eso lo puedan ir implementando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como les digo, ¿no? Créense métodos, funciones que les pueda ayudar, ¿no? A desarrollar cada una de las cosas. Cuando uno piensa en cosas pequeñas, va a ir resolviendo las otras cosas más grandes. Pero si queremos resolverlo todo en un mismo procedimiento, va a ser muy complicado que lo puedan hacer. ¿Ya? Entonces, trabájenlo. La idea es que lo hagan, ¿no? Esto, como les dije, es una de las implementaciones más complicadas que hay, es igual que el de ABL, ¿no? El método ABL es lo mismo, pero tendríamos que comenzar a manejarlo, ¿no? Saber paso a paso cómo ir resolviendo caso a caso, ¿no? Y realizar métodos que me vayan ayudando. Esta implementación de MVías tiene dos formas de hacerlo. Una utilizando estos vectores y la otra, como les dije, a través de una implementación de nodos, ¿no? De nodos que contengan listas, ¿no? Dinámicas, que me permitan manejarlo de otra manera, ¿no? La implementación. Entonces, pero se van a fijar que esas dos implementaciones tienen su complejidad. ¿Por qué? Porque las dos tienen que recorrer valores. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Es al que comiencen a implementarlo, traten de implementar y trabajemos sobre ese esquema. ¿Ya? La siguiente clase, jóvenes, espero que ya lo tengan implementado, porque quería mostrarles yo las implementaciones que tenemos, o cómo, perdón, vamos a hacer para implementar una interfaz web, ¿no? Por ahí uno de esos compañeros ya lo tenía implementado, no me acuerdo cuál era. ¿Quién era el que tenía implementado la parte web? Luisinha, ingeniero, pero no Ah, entró. Luisinha, ¿no? No ha entrado, ¿no? Entonces, tienen que ir viendo, porque es otra situación complicada de hacerlo, mientras yo no sé cómo desarrollar esa actividad, ¿no? Cómo implementar o cómo hacer que esto funcione. No sé si han visto que yo he comenzado a bregar, no sé si a ustedes les apareció, no les va a aparecer porque no lo han implementado, pero fíjense que yo acá en mi Visual Studio, ¿no? Tengo dos cosas, de repente a ustedes que les parece media rara que le aparezca, de repente a ustedes no le aparece, ¿no? Una, GIF, ¿no? La contribución, ¿no? Que aquí tengo, el show control, y la de acá, que a ustedes le debe aparecer simplemente con Python 2.7, 3.8, no sé, ¿no? Que viene a ser el intérprete a ejecutar. Pero a mí me parece con Tomás, ¿no? Que dice environment conta, dice, ¿no? Y lo ven ahí, ¿no? Y fíjense que tengo para cada uno algo, ¿no? Aquí he desarrollado especialmente uno para Flash, ¿no? Un environment para Flash. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿De qué está hablando? Eso es lo que le estoy diciendo. Depende mucho las implementaciones que ustedes hagan para desarrollar un trabajo. Ustedes lo pueden hacer fácil, lo pueden hacer complicado, lo pueden hacer basado en estándar, no lo pueden hacer basado en estándar. Algunos me dirán, no, pues ¿por qué voy a implementar así? ¿No? Si así es más fácil. Entonces depende mucho, jóvenes, de cómo ustedes implementen las cosas, ¿no?
Y el cómo ustedes implementen las cosas requiere, en algunos casos, mayor esfuerzo y en otros casos menor esfuerzo. Y eso depende mucho de cada uno. Fíjense, le voy a mostrar simplemente algunas cositas que se hacen dentro de esta implementación, pero ustedes lo tienen que hacer dentro de sus plataformas, ¿no? Esto que yo he implementado no se lo hace directamente en Visual Studio, ¿no? Es otra plataforma que se integra a Visual Studio, ¿no? Y era lo que yo le decía, ¿no? Crear ambientes virtuales que me permitan desarrollar ciertas actividades. ¿Se acuerdan? Al inicio estaba comenzando a buscar, ¿no? Cuál era el embed que me permita correr este programa, ¿no? Este programita. Y al inicio no me acordaba cuál era, ¿sí? Y acá en la consola de Visual Studio, en la consola de Visual Studio, ¿no? Fíjense, acá aparece, lo que pasa es que yo utilizo Linux igual a ustedes, cuando inician Python en la consola, le aparece una línea de comando parecida, ¿cierto? La shell. A mí, fíjense, aparte, ahorita se lo voy a mostrar, acá. Fíjense, perdón, voy a bajar, voy a bajar, para que se note. Fíjense que acá a mí me aparece otra cosa, ¿no? Cuando yo ingreso a la shell. Me aparece aquí root, dice, ¿no? Superusuario, Juan Carlos Peinado, y me aparece donde me encuentro, ¿no? Ubicado. Si yo creo una nueva, fíjense, me aparece muy parecido ya lo de acá, ¿no? A lo que tengo aquí, ¿no? Fíjense, lo único que aquí dice mi embed y allá dice base, ¿no? Dos cosas distintas, ¿no? Bien, ¿por qué me aparece eso? Si yo hago un dir, o en este caso, perdón, un listado, fíjense que me aparece aquí hay una ruta que no lo pueden ver ustedes, pero ahí se los pongo, que es donde está ubicado actualmente mi prompt, ¿no? Mi cursor. Si yo comienzo a salirme de ahí, voy a ver que ya estoy en mi directorio, en mi home, ¿no? Local. Y fíjense que ahí están todos los directorios normales dentro del home. Si yo me vengo acá, estoy aquí, ¿no? En mi home, donde está escritorio, videos, música, imágenes, descarga y todo lo demás. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy viendo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto, jóvenes? ¿Qué es esto que estamos haciendo acá? Yo necesito crear un ambiente que cuando yo implemente algo, jóvenes, ¿por qué nace esto de la virtualización? Porque cuando yo implemente algo, no sé, o esté trabajando en un proyecto X, y yo quiero que todo lo que utilice en ese proyecto X no me afecte posteriormente en otros proyectos que estoy creando, entonces necesito separar esos dos códigos, ¿no? Y necesito separarlo como si fuese un equipo distinto. ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría si yo, a ver, implemento un proyecto dentro de esta máquina, un proyecto web en Flash, y configuro todo lo que necesito, ¿no? Instalo una cosa, instalo otra, y lo dejo bonito, ¿no? Ya, funcionó bien. Y el día de mañana me dicen, ¿sabes qué? Te tenés que implementar una aplicación mobile, ¿no? Pucha, voy a tener que venir y comenzar a instalar y configurar un montón de cosas más dentro de mi equipo, ¿cierto? ¿Qué sucede si una de esas instalaciones, perdón, perjudica a la otra?
¿Qué creen que sucedería? ¿Mm? ¿Me están escuchando? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, pues, oh, me respondan entonces. Me están haciendo hablar solito. ¿Qué sucedería? ¿Qué creen? Uno de los dos proyectos va a tener problemas a la hora, más que todo el proyecto que ya está hecho tendría problemas a la hora de correr, porque siempre cuando uno instala cosas nuevas y se sobrepone al que ya estaba instalado, tendría errores así como actualizaciones o cosas así. Exactamente. Eso es. ¿Quién habló? Estoy sin la pantalla Alexander. de la video. Alexander. Bien. Entonces, fíjense que lo que dice Alexander es correcto, ¿no? Va a suceder algo así. Entonces, por eso nacieron estos proyectos de virtualización, que es muy interesante usarlos, ¿no? Durante el proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque me van a permitir, jóvenes, que yo haga múltiples implementaciones, y estas implementaciones es como si lo estuviera haciendo en máquinas distintas. ¿Se imaginan si le permite hacer algo de ese estilo? Una plataforma, entonces pues yo a ratito comenzaría a usarla, ¿no? Eso es lo que yo he hecho, jóvenes, ¿no? Yo llevo ya bastante tiempo desarrollando software en distintos ambientes. Entonces, en Linux encontré algo muy bueno, ¿no? Para hacer esto, que son los contenedores, que se llaman, los virtualizadores. Entonces, Linux trae virtualizadores de ese estilo. Yo estoy utilizando uno que es muy bueno. Hay otros que vienen por defecto. Estos virtualizadores me permiten crear este tipo de actividades. Uno de estos virtualizadores, ONE, se llama Anaconda, que es lo que le mostraba el otro día. Anaconda viene con un acrónimo que, que disminuye el nombre, que se le denomina Conda, ¿no? Es por eso que yo escribo Conda, ¿no? Ahí cuando ustedes han visto. Entonces, Conda, yo le digo Conda list, ¿no? Y me lista las cosas que tiene ese virtualizador, pero basado en este esquema. Fíjense, todo lo que yo instalé, pero a base. Cuando yo instalo Conda, él me va a generar un base. Y yo aquí hice un montón de pruebas cuando inicié, ¿no? La implementación, porque me dio flojera crear otros virtuales y comenzar a hacer, y a veces uno por flojera implementa un montón de cosas que después no sabe qué sucede. Entonces, fíjense, por eso que tengo un montón de instalaciones ahí, ¿no? Entonces, Conda viene a ser un virtualizador. Entonces, fíjense, yo le voy a preguntar a Conda, ¿no? ¿Cuántos embed tiene? Es decir, entornos virtuales. Y me va a decir que yo tengo actualmente 1, 2, 3, 4 entornos virtuales. Entonces, fíjense, cada uno de estos entornos virtuales tiene distintos tipos de implementaciones. Fíjense, yo me voy a cambiar de un entorno a otro para que lo vean. Por ejemplo, el que estaba haciendo ayer empecé ese de Flash, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero activar eso, lo que le digo es, Conda, actívate, ¿no? Y le digo el embed que quiero activar, my embed Flash, ¿no? Ese es el que quiero activar. Ya lo activé, fíjense, ya está activo, ¿no? Entonces ahora le digo Conda list. Quiero ver qué es lo que he instalado. Y fíjense que lo que he instalado es distinto a lo que había instalado allá. Miren, aquí es mucho más, ¿no? Mucho más cosas. En el embed con base es distinto que este embed. En este embed lo único que tiene, aparte de lo que ya viene por defecto, lo único que yo le instalé aparte es Flash, ¿no? Flash y otras cosas más.
Jinjap, una aplicación para lo que es servidores web. Template. Y, ¿ah? Hola. Eres manejador para template, ¿no? Sí, sí, ¿no? Para que nos permita manejar un poquito el asunto de los modelos, ¿no? De template que se van a manejar en los servidores web. Entonces, ahí está, ¿no? Instalé eso y instalé, ¿dónde está? No lo veo aquí. Ah, no, viene por defecto, ¿no? He instalado también un manejador de plantillas. Por ejemplo, aquí no está Bootstrap, ¿no? Si yo lo instalo, igual estaría acá, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Aquí tiene Python, tiene Pip, ¿no? Lo normal. Tiene SQLite, ¿no? Para base de datos. Lo básico, ¿no? OpenSSL si quiero tener seguridad en mis rutas, ¿no? En mis URLs. Y certificados digitales si quiero manejar el asunto de certificados, ¿no? Y configuraciones para ejecución de programas de forma automática, ¿no? Hay varias cosas que tengo instalado acá. Entonces, según lo que yo necesite, lo puedo ir instalando, ¿no? También tengo un proyecto que hice para mis alumnos de programación gráfica para la parte de realidad virtual. Entonces, ¿qué era? Me voy a acordar que se llama. ¿Dónde está? OpenCV. No sé si lo han manejado, alguno lo conoce. Entonces, anda. Y puedo irme ahí también, ¿no? En vez OpenCV. Ya estoy ahí, lo mismo. Y quiero ver qué es lo que contiene, ¿no? Entonces, fíjense que contiene otras cosas, ¿sí? Que me permiten también manejar y configurar lo que yo quiero, ¿no? Esto es para hacer gráficas en 3D y hacer animación, ¿no? Utilizando OpenCV, ¿no? Para realidad aumentada. Bien, entonces fíjense de que dependiendo de lo que yo utilice, jóvenes, voy a implementar diferentes ambientes. Entonces, cuando yo vengo acá a Visual Studio, tengo que activar uno de estos ambientes, ¿sí? Para el proyecto que estoy creando. Entonces, cuando yo creo un proyecto, ahí defino, ¿no? En ese proyecto defino qué virtualizador voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar y crear estos entornos virtuales y asignárselo, ¿no? Si ustedes quieren ver así, a un espacio de trabajo, un directorio o un espacio de trabajo. Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero tengo que ingresar, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, un ratito, quiero ver, por ejemplo, yo lo tengo en Source, ¿no? En Orígenes, ¿no? Ahí lo tengo mis archivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ingreso y ahí los tengo mis proyectos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer algo dentro de web, ¿no? Perdón. Dentro de web, entonces ahí puedo desarrollar mis aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Cuando estoy en ese proyecto, creo mi entorno virtual para ese proyecto. Entonces, ingreso y activo ahí Conda, ¿no? Una vez lo active, él me va a generar unos archivos que son propios de Conda, ¿no? Y que me indica que ese archivo es un entorno Conda. Entonces, si yo me vengo acá, no se lo voy a mostrar porque aquí está con un montón de cosas, ¿sí? Pero tengo cancelar, salvar, ¿sí? ¿Ya?
si yo me vengo acá, por ejemplo, al que hice, a este web, creo que es, ¿sí? Ahorita me va a cargar, fíjense, sigue él yéndose a base, ¿no? Estructura web, base, ¿no? Entonces, no está ahorita en el entorno que yo estoy definiendo, pero fíjense, cuando abro el proyecto aquí me dice que ya está en mi embed Flash, ¿no? Este proyecto ya tiene un contenedor virtual. ¿Qué es lo que hace cada vez que yo creo esos contenedores virtuales? ¿No? Él me crea elementos como este tipo, digamos, ¿no? O como este tipo que vemos acá, ¿no? Entonces, cada vez que yo genero un entorno de ese tipo, él me genera unos archivos adicionales de proyectos que me van a permitir correr ¿no? Aplicaciones en ese entorno, ¿sí? Entonces, para eso es que yo lo utilizo, ¿no? Conda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar, por ejemplo, en este entorno ya está activado, ¿no? Y lo que tengo que hacer es manejar todo lo que yo quiero a través de este entorno, ¿no? No sé si yo quiero aquí activarlo, entonces hago lo mismo, ¿no? Conda activate, ¿no? Y my embed flash, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí está. Y lo mismo, ¿no? Vamos a tener lo mismo, ¿sí? Ya está activo y aquí puedo ir haciendo y desarrollando cosas directamente en mi entorno. Entonces, para habilitar cada una de estas cosas, yo tengo que ir desarrollando, ¿no? Este tipo de entorno. Una vez lo tenga el entorno con todo, fíjense que aquí ya tiene Flash, por eso ya me obedece, ¿no? Acá, perdón, a las librerías. Entonces ya las puedo ver, ¿no? Ya las puedo linkear y todo lo demás. Acá yo estoy utilizando un entorno de generación de proyectos, que luego se los voy a mostrar, que se llama Blueprint, ¿no? Pero ya luego vamos a hablar, es una plantilla también que me permite, ¿no? Manejar múltiples, que se llama endpoint para salidas, ¿no? De páginas y proyectos utilizando un mismo proyecto, ¿no? Ejecutando ese mismo proyecto. Eso ya lo vamos a ver, ¿no? Lo utilizamos con Blueprint. Entonces, que me ayuda a organizar y gestionar un proyecto de tipo web, ¿no? Entonces, esa es la idea cuando yo estoy haciendo. Fíjense, tengo aquí un API, aquí tengo un sitio. Entonces, yo puedo desarrollar en cada uno diferentes tipos de entornos de manejos, ¿no? Que sean distintos, ¿sí? Y manejar un solo archivo de configuraciones que llame a todos estos archivos, ¿no? Entonces, luego lo vamos a ver ya cuando hagamos alguna práctica. Hay formas fáciles de hacerlo. En vez de estar haciendo todo lo que yo estoy haciendo, simplemente instalo Flash, ¿no? Configuro el entorno virtual con Linux y corro los archivos, y no es más, digamos, ¿no? En un entorno más fácil. Pero eso depende de qué es lo que yo quiero hacer, como les decía. Entonces, aprender todo esto, jóvenes, lleva su tiempo. Lleva su tiempo, ¿no? Entonces, ese tiempo es el que ustedes tienen que dedicarle para ir aprendiendo a hacer una serie de cosas dentro de su entorno. ¿Ok? Luego se lo voy a enseñar. Si quieren, ustedes vayan probando, instálense primero Conda y vayan viendo, ¿no? Cómo crear un proyecto Conda, cómo virtualizar un proyecto, cómo conectar un proyecto con Visual Studio y un montón de cosas, porque no es solamente iniciarlo, sino que necesita varias configuraciones, ¿no? Entonces, esos jóvenes es lo que tenemos que comenzar a aprender. Fíjense que es bastante, algo que yo les decía, ¿no? El desarrollar una librerita es fácil, ¿no? Desarrollar un método es fácil.
Implementar un procedimiento es fácil, hacerlo en Python. Lo complicado, jóvenes, es crear un proyecto, ¿no? Definir un entorno en el cual vamos a trabajar e implementarlo y hacerlo que funcione. Eso es lo complicado, ¿no? Eso es lo que les va a tardar más a ustedes. Van a ver que le van a tirar semanas implementando Flash, ¿no? Viendo cómo funciona, cómo se conecta, cómo conectan su entorno de librerías con la parte gráfica, van a ver cómo se interactúa, ¿no? Cómo se pasa parámetros, cómo se pasa datos, pucha, un montón de cosas que comenzamos a averiguar y ver que había sido complicado, ¿no? Había sido complicado, vamos a decir, pucha, no había sido fácil, ¿no? Imprimir un dato en HTML, ¿no? O había sido difícil hacer un comando clic, ¿no? En un botón para que me lleve y me genere un proceso, ¿no? Y me retorne una lista de cosas, digamos, ¿no? Ahí recién nos vamos a dar cuenta de que esto había sido complicado, no había sido tan fácil. Es por eso que muchos de los docentes no quieren dar estos entornos, porque para ellos es difícil comenzar a enseñar cómo utilizar esto. ¿Entiendes? Si no lo saben ellos hacer, peor lo van a enseñar. Entonces, es complicado. Traten de aprender lo que les estoy dando. Porque si no lo aprenden, lo van a tener que aprender a la mala, ustedes solos. ¿Ok? Entonces, por eso que les digo, aprovechen hoy. Háganlo. Si les interesa, vayan mostrando interés. Yo les voy a ir mostrando cosas y ayudando para que ustedes continúen. Pero si no lo demuestran, se van a ir quedando, ¿no? Se van a ir quedando y al final no van a presentar nada y se van a quedar con eso, ¿no? Y al final, como siempre, no es para ahuyentarlo ni nada, pero como siempre, a veces me quedo con 2, 3 personas, una, y esos son los que aprueban la materia. Entonces, traten de estar dentro de ese grupo, ¿sí? Dedíquenle tiempo, esto es tiempo de esfuerzo, ¿sí? Para ir aprendiéndolo. Fíjense que es el doble, ¿no? Que aprender una materia normal, la de estructura de datos. Es complicada, es difícil, pero una vez salgan de esto, sistema, base de datos y software, lo que venga, va a ser fácil para ustedes. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Dudas, jóvenes, preguntas, pregunten. Es Entonces, su para la otra oportunidad. clase, ingeniero, o como dijo que ¿Cómo? nos va a mostrar como un mini proyecto, dijo, no, un ejemplo de cómo trabajar en web. Ujú. Lo vas, Sí, sí. tendríamos que estar instalando, ¿no? Flash y Anaconda, ¿no? Para seguirle su día. Vean ustedes en qué lo quieren implementar. Si lo quieren implementar bajo lo que yo les estoy diciendo, háganlo. Sería interesante, pero tienen que aprender más cosas. O háganlo sobre otros ambientes. Hay otros ambientes más amigables, más fáciles de repente de implementar. Véanlo, ¿no? Okay. Si ustedes colocan proyecto Flash, se van a encontrar con una forma de hacerlo, ¿no? Que viene a ser Flash con environment, se llama, de Linux. Póngale ahí. Ahí van a pillar que hay algunos ejemplitos que son básicos. Por ejemplo,
Ahí les voy a mostrar uno. Que cuando uno inicia, digamos, ¿no? Lo puede seguir, digamos, ¿no? No hay ningún problema. Que es este de acá, digamos, ¿no? Primer paso, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Activar un entorno embed. Fíjense que esto no es Anaconda, ¿no? Esto es VirtualEnv, se llama dentro de Linux. Otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces se crea un virtualizador, que aquí lo vemos, source, virtual embed y activar, ¿no? En el directorio que ustedes quieran. Entonces aquí, fíjense, aparece embed, ya está activo, y lo único que hacen es instalar Flash. Fíjense, tan sencillo como eso, ¿no? Ping, pip, instalan Flash. Una vez lo tienen instalado, ¿no? Pueden hacer la prueba acá, digamos, ¿no? De desarrollar algo y lo hacen aquí, ¿no? De ejecutar algo, digo. Y acá un codiguito, hello, ¿no? De Flash. Y lo van viendo, ¿no? Acá, aquí la forma de llamarlo. Y no es más, ¿no? Y aquí fíjense, ¿no? Corre el Flash y no es más. Habilita y ya está. Ya van a tener un entorno Flash corriendo con todos esos pasos, ¿no? Que hay ahí. Dos pasos, ¿no? Que muestro. Entonces, si lo hacen así, ya tienen un proyecto Flash corriendo, ¿no? Pero eso depende mucho, como les dije, de qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren implementar, ¿no? Depende mucho de eso. ¿Ok? Entonces, vayan mirando y trabajando sobre ese esquema, pues, ¿no? Vean la forma más fácil de hacerlo. De repente hacerlo con Anaconda es un poquito más complicado. Véanlo. Yo se los voy a enseñar a hacer con Conda. Si ustedes lo quieren hacer con otro virtualizador, no hay problema, lo hacen, ¿sí? Y después ya vamos compartiendo, pues, ¿no? Experiencia, a ver qué sucede con lo que ustedes hacen, qué sucede con lo que yo hago, digamos, ¿no? Y ir viendo, digamos, ¿no? Adaptándonos a ciertas situaciones. ¿Ok? Entonces sería, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Espero que ya les haya ayudado y comiencen a terminar sus trabajos y a implementarlo. Y vayan mirando ya el entorno web, ¿sí? Que eso es lo siguiente que vamos a ir viendo. Si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Chau, chau. Hasta luego, Inge.